Muy buenas noches. Eh, Les habla el profesor José Palmar, participante del doctorado de Ciencias de la Educación. Sean todos bienvenidos. El día de hoy voy a hacer una pequeña disertación acerca de lo que son las principales características del método etnográfico. El método etnográfico es una herramienta de investigación social que se utiliza para estudiar y comprender las culturas y sociedades humanas a través de la observación participante y la interacción directa con los sujetos de estudio. Este método es propio de los paradigmas cualitativos, especialmente en el ámbito de las ciencias sociales, también en las antropológicas y educativas. Es ampliamente empleado en el desarrollo de tesis doctorales debido a su capacidad para captar la complejidad y la diversidad de las prácticas culturales y sociales de manera profunda y detallada. A continuación, le voy a mencionar las tres principales características que definen a este método. En primer lugar, tenemos la observación participante. Una de las características fundamentales del método etnográfico es la observación participante. ¿Por qué? Porque implica la inmersión del investigador en el entorno social y cultural que se está estudiando. Esta inmersión permite al investigador no solo observar lo que sucede, sino también participar en las actividades cotidianas de los sujetos de estudio, estableciéndose de esta manera las relaciones personales y empáticas con ellos. A través de esta interacción directa, entonces el investigador puede captar aspectos no verbales, gestuales y contextuales, que son fundamentales para comprender la cultura en su totalidad. Si hablamos de la lógica que emana o subyacente de esta característica, es que la comprensión profunda de una cultura solo es posible a través de la participación activa en ella. En segundo lugar, tenemos la contextualización y comprensión holística. El método etnográfico, en este sentido, se basa en la idea de que la cultura es un sistema complejo e interrelacionado. ¿Por qué? Porque es necesario estudiarla en su totalidad para comprenderla adecuadamente. ¿Qué implica ello? Bueno, no solamente sería observar las prácticas y creencias de un grupo social, sino también tener en cuenta el contexto histórico, político, económico y simbólico en el que se desarrollan eh, todas las circunstancias de ese contexto. Así pues, entonces, la etnografía busca captar la totalidad de la vida social de un grupo, incluyendo sus estructuras sociales, sus instituciones, sus significados culturales y sus prácticas cotidianas. En este sentido, la lógica que nace de esta característica es que la cultura no puede entenderse de manera aislada, sino que se debe analizar en relación con el entorno y el contexto histórico que le rodea. También es importante hablar sobre la característica de lo que es la reflexividad y la subjetividad. Es otra característica muy importante de este método y que implica que el investigador sea consciente de su propia posición social, cultural e ideológica y cómo esto influye en su interpretación de los datos. La subjetividad del investigador, en este sentido, se considera parte integral del proceso de investigación. Confluyen todas estas series de situaciones, ya que sus propias experiencias, prejuicios, valores, pueden influir en la interpretación de los datos que se van recopilando en la investigación. Por lo tanto, entonces, la reflexividad implica
una constante autoevaluación y cuestionamiento de las propias perspectivas. ¿Verdad? En este sentido, la lógica que nace de la reflexibilidad es que esta característica implica la comprensión de una cultura que implica reconocer que el investigador también es parte del proceso y que su visión del mundo está influenciada por sus propias experiencias. Un ejemplo concreto de la aplicabilidad de este método en el desarrollo de una tesis doctoral podría ser, si hablamos desde el punto de vista de Venezuela en los actuales momentos, es, sería un estudio sobre la migración y la integración de una comunidad de refugiados en un país determinado. Supongamos que un investigador decide vivir durante un año en un sitio, en un barrio, donde se asienta una comunidad de refugiados, participando en sus actividades diarias, estableciendo cualquier tipo de relaciones personales con los miembros de la comunidad y observando cómo se organizan las relaciones sociales dentro del grupo. Durante este tiempo, el investigador entonces podría observar cómo los refugiados se relacionan entre sí y con la comunidad receptora donde ellos residen, cómo acceden a los servicios sociales, cómo la educación y la salud confluyen con ellos, cómo mantienen sus tradiciones culturales en un contexto nuevo y cómo enfrentan los problemas, los desafíos de adaptarse a esa nueva cultura, a esa nueva realidad, a través de la observación participante. Entonces, el investigador podría lograr comprender la complejidad de las experiencias migratorias y las estrategias de integración desarrolladas por estas personas refugiadas. Además, el investigador podría reflexionar constantemente sobre su propia posición como investigador externo y de cómo esto puede influir en su interpretación de los datos recopilados. En este sentido, entonces, el método etnográfico permite una comprensión profunda y contextualizada de las experiencias de migración y del asentamiento de los refugiados, al mismo tiempo que reconoce la importancia de la subjetividad del investigador en este proceso de investigación. Muchas gracias.